Bueno, primero que todo, ¿no es cierto? Buenas tardes, espero que estén bien. Eh, Estamos viendo dónde se producían, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de mutaciones en el DNA, y una de las cosas que yo les conté fue que la mayor cantidad de mutaciones se producen en el proceso de replicación, especialmente cuando hablamos de mutaciones en el DNA humano, ¿ya? Y eso es porque el DNA es tan largo que y la replicación se tiene que llevar a cabo en tan poco tiempo, que los procesos son tan vertiginosos, son tan rápidos, que la DNA polimerasa, a pesar de que es una herramienta de precisión, y que además posee un mecanismo de reparación del DNA que corrige eh, la colocación errónea, ¿no es cierto?, de bases nitrogenadas, aún así se equivoca, ¿ya? Entonces, esto es lo que se conoce como mutaciones espontáneas en el DNA, eh, y hay de dos tipos, ¿ya? Están las mutaciones espontáneas en el DNA durante la replicación, ¿ya? En donde se pueden producir formas tautoméricas que producen transiciones, ¿ya? Y alineamientos incorrectos. Eso quiere decir que la DNA polimerasa está pasando tan rápido que cuando va leyendo, ¿no es cierto?, la hebra complementaria a partir de la cual está formando una nueva hebra de DNA, pasa tan rápido que si tiene que leer una adenina, una timina y una guanina, ¿no es cierto?, lee, en lugar de decir ATG, dice TG, porque la velocidad hace que se salte, ¿no es cierto?, la primera letra, y eso es lo que se conoce como un alineamiento incorrecto, ¿ya? Y las formas tautoméricas son eh, formas químicamente distintas de bases nitrogenadas, que lo que generan es que una base nitrogenada como la timina, ¿no es cierto?, se enlace con una citosina, cuando esas cosas no deberían ocurrir, porque ustedes saben que la timina se aparea con adenina y la citosina con guanina. Los otros tipos de mutaciones espontáneas son lesiones espontáneas del DNA, cuando el DNA se daña, ¿ya? ¿Y por qué se puede dañar el DNA? El DNA se puede dañar por radiaciones ionizantes, por radiaciones no ionizantes como la luz ultravioleta, por productos químicos. Desafortunadamente, los productos químicos muchas veces son productos químicos que nosotros voluntariamente queremos integrar a nuestro sistema, como es el alcohol en exceso, ¿no es cierto?, la nicotina, el tabaco, eh, algunas drogas recreativas, ¿no es cierto?, como la heroína, la pasta base, el crack, eh, etcétera. Dentro de las lesiones espontáneas del DNA tenemos depurinaciones, que es la pérdida de una purina, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Se pierde el enlace glucosídico. ¿Cuál es el enlace glucosídico? El que existe entre el azúcar que forma el DNA, que es la desoxirribosa, y la base nitrogenada. Eh, la base nitrogenada unida a su glucosa, eso se llama nucleótido, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que el nucleótido se transforma porque el azúcar, o más bien dicho, la base nitrogenada se suelta del azúcar, y eso se conoce como depurinación. También tenemos un proceso que se conoce como desaminación, ¿ya? Se pierde un grupo amino de ciertas bases nitrogenadas. El problema es que cuando se pierde ese grupo amino, esa base nitrogenada pierde el comportamiento tradicional para comportarse como otra cosa, ¿ya? Y también tenemos lesiones espontáneas del DNA por daño por oxidación, que son los radicales libres de hidroxilo, radicales libres de óxido, superóxido, peróxido de hidrógeno. Estos daños de lesiones espontáneas en el DNA, una de las cosas que introduce mucho radicales libres de oxígeno es el aumento en la oxidación de ácidos grasos, el aumento, ¿no es cierto?, en la utilización de azúcares, producen acumulación de radicales libres de oxígeno, de grupos superóxidos, ¿ya? O sea, eso quiere decir que de forma natural yo puedo eh, generar radicales libres de oxígeno, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les conté, a lo mejor no, porque como les dije, a veces me confundo con lo que les estaba enseñando a las obstetras, ¿no es cierto? Pero si les conté, me dicen, sí, profe, nos contó. Una de las cosas que genera más radicales libres de oxígeno es el aumentar la frecuencia respiratoria. Quienes aumentan mucho la frecuencia respiratoria son los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Que el ejercicio es bueno,
ya el ejercicio que podemos hacer nosotros en la casa, ir al gimnasio, etcétera. De hecho, ese es un ejercicio beneficioso porque aumenta la maquinaria, ya que es capaz de procesar los radicales libres de oxígeno, o en este caso los superóxidos, los peróxidos de hidrógeno. Pero ese aumento ya en la batería enzimática que, eh, digamos, metaboliza estos componentes que son tóxicos para la célula, tienen una fabricación máxima. O sea, se pueden expresar hasta un límite. Cuando yo sobrepaso ese límite, lo que genero es la acumulación de radicales libres de oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso es que los deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, aunque no lo crean, representan más edad que la que realmente tienen. O sea, tienen un chico de 18, 19 años que a veces se ve como si tuviera 30 o incluso más. Y eso es porque se está oxidando. Parece un chiste lo que le estoy diciendo, pero es cierto. ¿Por qué? Porque todo su mecanismo de eliminación de radicales superóxidos o de peróxidos de hidrógeno, etcétera, está al límite. Entonces ellos sufren acumulación de radicales. ¿Ya? Una de las cosas que pasan en relación a la acumulación de estos radicales es la pérdida, ¿no es cierto?, de características de la matriz extracelular. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que eso hace que además expresen, digamos, a nivel fisonómico esta oxidación. ¿Por qué? Porque se ven mayores. Entonces, hablemos de los errores espontáneos durante la replicación. ¿Ya? Yo no sé si ustedes ven, igual que yo, esta barra verde que dice está compartiendo la pantalla o no. No, profe, no la vemos. Ah, No se ve. perfecto. Es que no sé por qué a mí el zoom de esta cosa me aparece justo en la mitad del... Ahí se desapareció. Me aparece justo en la mitad de la diapositiva, entonces pensaba que ustedes también la estaban mirando. Estaba tapando información importante. Ya, entonces sigamos. Apareamiento normal de bases. Esto es una base y esto es un apareamiento normal. Esto es un nucleótido. Ya tengo la base nitrogenada, que es la adenina, unida a su azúcar, que es la desoxirribosa. ¿Ya? Y la cadena de DNA, la hebra de DNA se va uniendo a través de sus azúcares, ¿ya? A través de un enlace que se llama 5'3'. Esta es una hebra de DNA y esta es la otra hebra. Y las dos hebras se mantienen unidas entre sí a través de los puentes de hidrógenos que se forman entre las bases nitrogenadas. Ya entre adenina y timina, nosotros vamos a encontrar dos puentes de hidrógeno y eso siempre va a ser así en condiciones fisiológicas normales. ¿Ya? Y entre citosina y guanina vamos a encontrar tres puentes de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Esto tiene un doble significado. Los lugares en donde yo tengo más secuencias con citosinas y guaninas dentro de una cadena de DNA, de una hebra de DNA, son regiones que son menos propensas a separarse. O sea, la unión entre ambas hebras de DNA en las regiones donde tengo muchas citosinas y guaninas es mucho más fuerte que en las regiones donde tengo muchas adeninas y timinas. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el apareamiento normal entre las distintas hebras. Ahora les voy a presentar lo que se conoce como formas tautoméricas, que son estas formas que cambian, que se modifican químicamente. ¿Ya? Una de estas formas tautoméricas se conoce como grupo imino para citosina. O sea, la citosina forma una estructura química que se llama grupo, no por favor, y no quiero que se confundan, no se llama grupo amino, se llama grupo imino, tal cual está escrito acá. Ya el grupo amino es NH3, es otra cosa. El imino es NH2. Tienen que, no pierdan eso, por favor, de vista. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una citosina presenta un grupo imino, no actúa como una citosina normal, sino que actúa como una molécula, digámoslo, que posee un doble enlace de hidrógeno. Desde ese punto de vista, el apareamiento ya de un doble enlace lo va a hacer con una guanina, no, lo va a hacer con una base nitrogenada que reconozca dobles enlaces, que puede ser una adenina o una timina. ¿Qué significa esto? Que los grupos íminos generan esta mutación en donde en el momento de producirse o de fabricarse la hebra a partir de una hebra complementaria, lo que yo voy a estar haciendo es colocando una base que no corresponde.
¿Por qué? Porque la citosina debería aparear con una guanina, pero como está presentando solamente un doble enlace, lo que va a hacer es aparear con una adenina. Tenemos también lo que se conocen como formas enólicas porque tienen grupos enoles, como es la forma enólica de la timina. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es al revés de la forma imino. Tenemos una timina o una base nitrogenada que en esta oportunidad me va a estar presentando, producto de este grupo enol, ¿ya? Me va a estar presentando 3 puentes de hidrógeno y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El apareamiento se va a generar de manera incorrecta porque las bases nitrogenadas que reconocen 3 puentes de hidrógeno son guaninas y citosinas. También existen formas iminos para adenina y formas imino para guanina. ¿Ya? El efecto es más o menos el mismo. Esto es exactamente lo mismo explicado de otra forma. ¿Cómo se produce la mutación entonces cuando las formas tautoméricas se presentan o sufren estas modificaciones químicas? Yo aquí tengo una doble hebra de DNA normal, o lo que se conoce, ¿no es cierto?, como una doble hebra silvestre. Entonces el DNA se va a replicar. La hebra, para poder replicarse, se tiene que abrir. En el momento en el que la hebra se abre, la guanina, que es esa guanina que está acá, sufre una modificación química y se transforma en una forma tautomérica. Hasta este momento, ya la guanina, si ustedes se fijan, se abre la doble hebra de DNA, viene la maquinaria replicativa, ya, y va a comenzar a formar una hebra nueva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como esta es una forma tautomérica, en lugar de leer la G, la DNA polimerasa, como una G, la lee como una A. O podría eventualmente también leerla como una T. ¿Ok? Entonces, si en este caso en particular, la DNA polimerasa lo que hizo fue reconocer esa guanina como una A, por sus dobles enlaces. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a aparear con una T. ¿Por qué? Porque la A reconoce a una T, a pesar de que tengo aquí una guanina. ¿Ya? Mientras que la otra hebra, que también va a estar replicándose, no tiene ningún problema porque la C que teníamos acá, que es esta misma C que hay acá, ¿no es cierto?, no tiene ninguna modificación química. Entonces aquí tengo una hebra o una doble hebra de DNA que se ha formado, pero que corresponde a una hebra silvestre. ¿Qué es lo que les estoy mostrando con esto? Les estoy mostrando que dentro de un mismo proceso replicativo yo puedo tener tanto hebras silvestres como DNA mutantes. ¿Ya? Pero aquí pasa algo bien particular. Esta hebra que me presentaba, esta guanina tautomérica, ¿ya? Después de que es leída por la DNA polimerasa, esa G deja de ser una forma tautomérica, se normaliza y se transforma nuevamente en una G normal. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta hebra se va a seguir, esta doble hebra tiene que volver a replicarse porque el proceso, digamos, ocurre simultáneas veces o en un número importante de veces y voy a tener eh, la replicación, ¿no es cierto?, de esta hebra, en donde voy a tener a partir de la hebra complementaria una hebra normal, como al principio, ¿se fijan? Porque la guanina, que era tautomérica, después de ser leída por la DNA polimerasa, volvió a su forma normal. Entonces ahora se abre la hebra de DNA, se fabrica de nuevo una hebra complementaria y voy a tener una hebra con las características silvestres. Pero sin embargo, la hebra que está acá abajo, ¿ya? Cuando se lea por la DNA polimerasa, como aquí la letra cambió, porque aquí, ¿no es cierto?, deberíamos haber tenido una citosina, cuando se abre esa hebra y se replica, voy a tener esta otra doble hebra de DNA, que en lugar de ser silvestre como las anteriores, es, ¿no es cierto?, mutante, porque en lugar de tener una citosina con una guanina, tengo una adenina con una timina. Lo que acabo de generar acá es una mutación en esta hebra de DNA en el momento de la replicación. Eso significa
que no siempre todas las hebras de DNA van a ser mutantes dentro de una célula, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? En el DNA humano, la replicación siempre es por dos, o sea, eventualmente vamos a tener una y dos hebras, porque el DNA va a aumentar su cantidad solamente multiplicado por dos. ¿Qué va a significar eso? Que una célula de las que se va a fabricar va a ser una célula, ¿no es cierto?, con su DNA silvestre, pero la otra célula que va a, después, ¿no es cierto?, de la mitosis, va a arrastrar los cromosomas, puede arrastrar el cromosoma que tiene la mutación. Entonces voy a tener una célula sana silvestre y una célula mutante que puede ser enferma o con una característica diferente. Por eso es que el cáncer, cuando ocurre en pequeñas regiones del organismo y no se expande a todo el organismo de una vez, porque no son todas las células las que se afectan por una mutación al mismo tiempo, sino que lisa y llanamente son algunas células. Ahora, lo que puede ocurrir es que si las mutaciones que presenta esta célula son muy extendidas, ¿no es cierto?, los controles del ciclo celular lleven a esa célula a apoptosis. Y eso también evita que el cáncer se expanda en grupos poblacionales muy grandes. ¿Ya? Ahora, lo que yo les voy a mostrar acá es lo que ocurre con estas mutaciones de tipo indel, ¿ya?, que causan el desplazamiento del marco de lectura, ¿ya? Son las mutaciones más complejas, porque nosotros ya vimos que hay mutaciones en donde se reemplazan una base nitrogenada por otra, o un nucleótido por otro. Acá no, acá lo que yo tengo es la pérdida o la ganancia de un nucleótido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa ganancia? Es que me corre el marco de lectura. Yo aquí tengo la dirección de la síntesis del DNA. Siempre el DNA se sintetiza de 5' a 3', pero la hebra complementaria, que es a partir de la cual yo genero la hebra nueva, ¿no es cierto?, se lee de 5 a 3. ¿Ya? Perdón, se lee de 3 a 5, pero se sintetiza de 5 a 3. Esa es la hebra nueva. ¿Ya? La DNA polimerasa está acá y va avanzando por la hebra de DNA. La va, como les contaba, ¿no es cierto?, va sintetizando en sentido 5 a 3', pero va leyendo de 3 a 5. Eso que no se les olvide, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que acá pierdo esa timina, ¿ya? Se perdió. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que después de, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 adeninas que correspondían a 5 timinas, ¿ya? Perdón, déjenme ver aquí qué es lo que está pasando. Ah, no, perdón, aquí nos está eliminando la T, disculpen, se está añadiendo una T, ¿ya? Se añade una T producto de mutaciones químicas, de una lectura errónea de la DNA polimerasa. Entonces, en lugar de tener, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5 adeninas, ya, que era lo normal, voy a tener una T de más, entonces la hebra complementaria que se va a formar a partir de la hebra que recién se está generando, me va a generar que el DNA que se va a formar a partir de la hebra complementaria que se creó, que es esta, de acá arriba. ¿Por qué? Porque se abre esta hebra, se genera una hebra a partir de acá. Después, cuando se vuelve a replicar el DNA, se va a formar una hebra a partir de esta, o sea, perdón, un DNA a partir de esta hebra y otro a partir de esta otra hebra, que es el ejemplo que está aquí abajo. Entonces, cuando yo tengo la adición de esta base nitrogenada, voy a modificar el marco de lectura porque la hebra nueva que se va a formar ya no tiene 1, 2, 3, 4, 5 adeninas como la hebra silvestre, sino que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 adeninas. Aquí ya tengo una doble hebra de DNA mutante. Y eso es todo producto de la adición de una base nitrogenada. Ahora, cuando yo vuelva a replicar este DNA, voy a seguir teniéndolo mutado porque voy a seguir teniendo 5 adeninas a partir de las, 6 adeninas a partir de las 6 timinas. Así se producen las mutaciones, ¿ya? En el momento en el que el DNA es replicado. Pero también voy a tener siempre una
hebra de DNA que no sufrió mutaciones. Y a partir de esa hebra que no sufrió una mutación, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que voy a tener siempre hebras silvestres, ¿ya? Después de cada replicación. Ahora, este que está acá va a corresponder al DNA que va a hacer que esa célula que va eh, a quedarse con esta hebra de DNA después de la replicación celular va a ser una célula mutante. Ahora, cada vez que la célula mutante se replique, va a generar más células mutantes. Afortunadamente, siempre hay más células sanas que células mutantes. Los cambios en el marco de lectura, como generan variaciones importantes en la expresión de los genes, hacen que la célula producto de esa mutación sea una célula completamente anómala. Por lo tanto, rápidamente esas células son reconocidas por el sistema inmune y eliminadas. ¿Ya? Eh, no les voy a hacer clase de inmunología, pero las células encargadas de eliminar estas células son unas células del sistema inmune que se llaman linfocitos NK o células natural killer. ¿Por qué se llaman así? Porque están siempre patrullando ya el cuerpo y cuando se encuentra con algo que no corresponde, lo elimina a través de la generación de citoquina. ¿Ya? Entonces el sistema inmune es uno de los responsables de evitar la propagación del cáncer. La delección es exactamente lo mismo. Aquí estoy mostrando el caso en el que desaparecen dos bases nitrogenadas, y esto ya es complejo, ya esto no es un chiste, aquí tengo la pérdida de dos bases nitrogenadas dentro de la secuencia, o sea, aquí el desplazamiento en el marco de lectura es grosero. ¿Ya? Ahora, afortunadamente, igual que todo, tengo una hebra normal y una hebra que sufrió la modificación. Entonces, esto también va a generar que voy a tener DNA normal, porque este DNA normal va a venir de la hebra que no sufrió una modificación, pero también voy a tener un DNA mutante que es producto de la replicación en la hebra que sí presenta esa mutación. Los efectos son prácticamente los mismos que se producen cuando yo le adhiero bases nitrogenadas a la secuencia de DNA. Y eso era o con eso terminábamos la clase en donde habíamos quedado. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me surgieron dudas con esto. ¿Cuál? Cuéntame. En la anterior, cuando vimos que se agregaron bases, ¿Acá? podría volver. Sí, a Ahí. ver, sí, acá. Uh-huh. Ya, me perdí en la parte final donde sale una célula mutada y una no mutada. No entiendo cómo surge la no mutada. Porque yo aquí tengo esta hebra de DNA, ¿no es cierto? Es una doble hebra. Yo tengo, el DNA está compuesto por dos hebras que se tienen que replicar. Entonces, cuando el DNA aquí cometió un error porque le va a añadir una T, ¿ok? Entonces, voy a formar un DNA que va a tener una unión dispareja. Esto no va a cambiar la hebra que no mutó. Esa hebra es normal, si ustedes se fijan, es la hebra silvestre. No tiene cambios en su secuencia de DNA. Lo único que ocurre es que se produce como una especie de loop cuando se generan estas mutaciones. Porque como les dijera yo, la DNA polimerasa trata de hacer un apareamiento correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a hacer un dibujo. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tengo una T, una A, lo voy a hacer cortito, una T y una A, ya así. ¿Ya? Por lo tanto, mi hebra complementaria va a ser así. ¿Ya? Y estas bases están unidas por sus puentes de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, si se deposita aquí una eh, base nitrogenada adicional, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Voy a seguir teniendo ese tipo de unión. Es una unión, o si ustedes se fijan, es una unión correcta. Y lo que hace es que la hebra de encima queda así. ¿Ya? Y la hebra de abajo queda así. Entonces, hasta ahí no tengo problema, porque esto va a quedar así.
¿ok? Y la base nitrogenada que tengo puesta además queda aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando viene la maquinaria replicativa, las doble hebras se separan, entonces voy a tener esta hebra así y esta otra hebra normal. Pero esto que estaba formando un loop en donde estaba, por decirlo de alguna forma, escondido esa base que se adicionó después, esa base, ese loop, una vez que están separadas las dobles hebras, se van a estirar. Entonces, finalmente me va a quedar una hebra así y la otra hebra así. Entonces, esa base que está escondida ahora sí va a aparecer acá. Y ahí ya tengo una base de más. Entonces, cuando viene la DNA polimerasa, que sintetiza de 5 a 3, va a leer esta base de más. Entonces, ¿qué es lo que hace? La DNA polimerasa está así, va leyendo, pero al mismo tiempo que va leyendo, va formando otra hebra, ¿ya? Entonces, si aquí originalmente había una T, perdón, había una A, ¿no es cierto? Y una A, la hebra abajo va a tener una T y una T. Pero como ahora tenía una hebra de más, o sea, perdón, una base nitrogenada de más, que es esta que está acá, al estirarse la hebra voy a tener una A, otra A, ¿ya? Y una T, por decir algo, y otra T, ¿ya? Entonces ahora va a pasar la DNA polimerasa leyendo, y cuando fabrique la hebra complementaria voy a tener una T, una T, una A y una A. ¿Qué significa eso? Que ahora tengo esa hebra mutada porque tiene una base adicional, pero además la hebra que se formó, que viene siendo esta de acá, también tiene una base modificada. Mientras que siempre esta otra secuencia de DNA, esta otra hebra de DNA, no sufrió ninguna mutación, por lo tanto, cada vez que la DNA polimerasa, ¿no es cierto?, vaya fabricando la nueva hebra de DNA, va a fabricar una doble hebra normal. Esta se va a volver a abrir y se va a fabricar después otra hebra normal y así sucesivamente. Mientras que en este caso ya tengo una doble hebra que tiene esta mutación. ¿Por qué? Porque tiene esa base nitrogenada de más. ¿Ya? Ahora sí, Ahí sí, profe, muchas gracias. ya. Profe, ¿Sí? igual tengo una duda. En la parte cuando explicó lo de las formas tautoméricas, Ujú. dijo que cuando la DNA polimerasa como que lo leía, ¿Sí? Aquí. eh, sí. ¿Por qué cuando se lee como que después vuelve a su forma normal? ¿Se le agrega algo? No, la DNA polimerasa como una enzima tiene una actividad enzimática bien particular. Ahora, la causa, la razón química no la conozco del todo, pero lo que pasa es que cambia al pasar los electrones que le sobran o que le faltan, ¿no es cierto? Como que son opuestos o sacados por la DNA polimerasa. En el caso de las formas tautoméricas, ajusta de alguna forma la nube electrónica, ¿no es cierto?, del compuesto químico que está generando que solamente se encuentre un solo enlace. ¿Por qué? Esto es una forma tautomérica, ¿no es cierto? Un grupo imino. Y en este caso acá era una guanina. Ya, entonces estamos frente a... ¿dónde estaba? Acá. Estamos frente a un fenómeno parecido a este, ¿ya? A este de acá, perdón. En donde eh, tengo una citosina. No, a ver, esperemos un poquitito, déjenme ver bien. Creo que es el de la esquina abajo. Sí, eso estoy mirando. Perdón, acá está. Claro, acá yo tengo una forma tautomérica en donde, por decirlo de alguna forma, la entrega electrónica sufre una modificación sin modificar el átomo. No sé si me explico. Aquí no hay un enlace covalente, sino que es como que el electrón que estaba dando vuelta en esa nube electrónica salta a una órbita distinta. Ya, yo no soy profesor de química, esto es lo que me acuerdo de esas modificaciones químicas. Y en el momento en el que salta a una órbita de menor energía, entonces se esconde y al esconderse no se dona.
y al no donarse, desaparece por ese momento, ¿ya? Y al ocurrir eso, ¿no es cierto? Yo solo estoy presentando dos enlaces porque tengo uno con un electrón que se escondió, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué ocurre eso? No lo sé, ya no lo voy a mentir. Pero lo que sí sé es que ese electrón ya no puede ser compartido, por lo tanto no puedo generar un enlace. Cuando pasa la DNA polimerasa, por alguna razón se vuelve a agitar las nubes electrónicas de ese elemento, de ese átomo, y se vuelve a presentar el electrón y de esa forma se vuelve a compartir de forma normal. ¿Ya? Es como una especie de, ¿cómo llamarlo? Es como un glitch, ¿ya? En el momento en el que se produce la replicación del DNA. ¿Sabe lo que es un glitch? ¿No? Es como un error en el lenguaje computacional. Es como que cada cierto número de cálculos dentro de un computador hay un cálculo erróneo. Ya, pero después los cálculos se corrigen a sí mismos. Lo mismo pasa acá. Es como que la nube electrónica, porque en física cuántica los electrones siempre están saltando de una órbita a otra. ¿De qué depende que salten más o menos entre las órbitas? Va a depender de las reacciones químicas o de la presencia de algunos compuestos o de alguna radiación, etc. ¿Por qué ocurre en la forma tautomérica? Hasta el momento, lo que yo sí sé es que no se sabe a ciencia cierta por qué. Porque de hecho se ha visto que las formas tautoméricas se pueden producir incluso sin presencia de contaminación. O sea, solamente por procesos relacionados con la replicación del DNA. Ahora sí. Sí, muchas gracias, profe. Ya. Entonces eso es lo que pasa. Aquí se escondió el electrón en esa forma tautomérica, pasa la DNA polimerasa y por alguna razón vuelve a aparecer el electrón y se comporta como una base nitrogenada normal. Ahora, como le digo, no sé a ciencia cierta, y de hecho creo que no se sabe a ciencia cierta por qué se produce esto, porque esto es un error netamente en la replicación. Hay estudios que efectivamente muestran que las formas tautoméricas se producen en presencia de radiaciones ionizantes o de compuestos químicos, pero también se ha visto que hay formas tautoméricas fisiológicas, o sea, me refiero a que la célula usted no la está sometiendo ni a químicos ni a estímulos físicos, y aún así se presentan las formas tautoméricas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces pasamos a lo siguiente. Mientras selecciono la clase voy a pausar la grabación. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lesiones espontáneas en el DNA, que también causan mutaciones, pero cuando yo hablo de lesiones, miren, lo que vimos antes no son lesiones, porque entendamos lesiones como la pérdida de algo, como la ruptura grande de algo, ¿ya? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, se hacen un rasmillón, ¿no es cierto?, una herida abrasiva en la piel, pierden una gran cantidad de células, ¿ya? El DNA, en las mutaciones que vimos antes, que se relacionan con mutaciones espontáneas y la replicación, no se pierden fragmentos de DNA de forma importante. Lo que ocurre es que se reemplazan o se colocan nucleótidos o bases nitrogenadas, ya de forma incorrecta. Pero el DNA también puede sufrir lesiones, o sea, un daño importante, como lo muestra el esquema, en donde tengo importante desasociación, ¿no es cierto?, de las bases nitrogenadas o de los nucleótidos de su hebra. ¿Por qué se pueden producir estos daños, ¿no es cierto?, al DNA? Y como lo muestra el esquema, estoy mostrando acá un DNA que está explotando prácticamente porque está sufriendo una ruptura grande e importante. Dentro de lo que vamos a ver ahora, los errores en la replicación no van a ser importantes, porque más importantes son, y más bien dicho, los errores en la replicación no producen un daño severo en el DNA, ¿ya? Mientras que lo otro que yo les estoy mostrando acá, que son acumulación de metabolitos celulares, exposición a la luz ultravioleta, radiaciones ionizantes y exposición a componentes químicos pueden causar daño severo en el DNA, con ruptura importante de la hebra. Cuando se rompe la hebra de DNA, la maquinaria encargada de reparar este DNA se ve insuficiente.
y la maquinaria lo que va a hacer es va a tratar de reparar esto de la manera más sencilla posible. Una analogía para que entiendan. Ustedes van en un auto, ¿no es cierto? Y los chocan. Y los chocan en la puerta de atrás del copiloto, en la puerta trasera del copiloto y se abolla. ¿Ya? Los errores en la replicación es la abolladura de la puerta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la maquinaria del DNA? Lo va a reparar. Puede reparar la puerta y la puerta va a quedar tal cual, va a quedar en el mismo lugar y por lo tanto el auto va a seguir siendo funcional. ¿Ya? Ahora imagínense el mismo accidente, pero ahora la puerta queda doblada de tal forma que es imposible repararla. O sea, yo no puedo desabollar la puerta para repararla. Entonces, ¿qué hacen los seguros? En el caso de un auto, le dicen al taller de reparación, ¿sabe qué? La puerta está muy destruida, vea si existe la posibilidad de cambiarla por una puerta nueva. Ah, dicen en el taller, perfecto, vamos a buscar una puerta nueva y la vamos a reemplazar. Entonces toman una puerta nueva, la pintan y se la ponen al auto y el auto, como aquí, no ha pasado nada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en animales inferiores con DNA pequeños, ¿ya? El daño puede ser reparado de esa forma. Traigo un pedazo de DNA nuevo, parcho el que se rompió a través de distintos mecanismos, estoy siendo bastante conciso en la explicación, y reparo la hebra de DNA. Pero nosotros que tenemos eh, DNA tan grandes, ¿no es cierto?, tan complejos además porque hay muchos genes, eh, ¿qué es lo que hace el taller mecánico cuando ve que la puerta completa está destruida? La saca, pero no la repone. Dice, bueno, el auto se va a ver mejor sin puerta porque la puerta está destruida. Y saca la puerta, pero no se la vuelve a colocar, no le vuelve a poner ni siquiera una puerta nueva, no la repara, nada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes no pueden salir a la calle con un auto sin una puerta porque los van a parar los carabineros, ¿no es cierto? Y le van a decir, oiga, ¿usted para dónde va con ese auto sin puerta? No puede andar así. Así que el auto para corrales y usted para su casa y con una multa, ¿no es cierto?, por descuidado. ¿Qué es lo que haría el sistema en relación a eso? Ah, la célula no puede estar sin ese pedazo tan grande de DNA, por lo tanto se tiene que ir a apoptosis, que vendría siendo como llevarse el auto a los corrales. ¿Ya? Con la única diferencia que en corral el auto no se lo van a destruir, pero la célula en apoptosis sí va a ser destruida. Es como si al auto, por faltarle la puerta, lo enviaran al deshuesadero. ¿Ya? Esa sería la analogía. Me falta solo la puerta, pero el auto ya no lo puedo reparar, entonces lo mando a que lo deshuesen, lo hagan 1000 pedazos y las partes que sobran las reciclo. Eso ocurre con el daño en el DNA en los seres humanos. Es tan complejo que los mecanismos de reparación no trabajan bien. ¿Ya? Por eso es que estamos siempre presentando y la población presenta grandes cantidades de problemas como el cáncer. ¿Ya? Es lisa y llanamente porque la maquinaria de reparación del DNA, incluso los controles o los checkpoints, dejan de funcionar, especialmente cuando el daño en la hebra es demasiado extenso. Ahora, si bien los mecanismos no son óptimos como quisiéramos que fuesen, aún así existen. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos mecanismos que revisan la forma, la secuencia del DNA? Tenemos varios puntos de control. Tenemos puntos de chequeo o puntos de checkpoint, ¿no es cierto?, en el ciclo celular. Se van a activar estos checkpoints para ver si el DNA de la célula que se formó después, ¿no es cierto?, del daño es una célula correcta. ¿Ya? Tenemos también la activación de programas de transcripción. Eso significa que se van a activar genes que también favorecen la reparación de la célula o se van a activar genes que lo que van a hacer es que van a motivar a la célula a que haga apoptosis. ¿Ya? También tenemos mecanismos de reparación del DNA. Existen varios mecanismos de reparación. ¿Ya? Por ejemplo, un direct reversal o la reversión directa en el daño es en el caso de los errores en la replicación, cuando la DNA polimerasa, ¿no es cierto?, se equivoca y coloca una base nitrogenada que no corresponde, es capaz de retroceder, porque eso es lo que hace, yo se los contaba, avanza y retrocede, viendo si lo que está fabricando está bien hecho. Cuando se equivoca, toma esa base nitrogenada por una actividad endonucleasa
la corta, la saca y coloca una base nitrogenada buena o que corresponda con la hebra complementaria, ¿ya? Ese mecanismo sí lo tenemos y sí funciona, pero insisto, es tan rápido que aún así suele fallar. Tenemos otros mecanismos de reparación que los vamos a ver y se van a dar cuenta que son súper complejos y que teniendo en cuenta la velocidad con la que ocurre una replicación celular, ¿ya? Son procesos que si el daño se extiende mucho en el DNA también se hacen insuficientes, ¿ya? Dentro de esos procesos complejos tenemos una cosa que se llama reparación por escisión de base, reparación por escisión de nucleótido, reparación por apareamiento, eso significa repair mismatch, ya reparación de la ruptura de dobles hebras. Tenemos reparación homóloga y una unión no homóloga, ¿ya? A las bacterias les funciona súper bien estos mecanismos. A los seres humanos la verdad es que pésimo. Y esto tiene que ver con la cantidad de DNA que yo tengo que replicar en un momento. O sea, todo lo que tengo que hacer para que una célula se transforme en 2 células. Lesiones espontáneas del DNA, tenemos depurinaciones, pérdidas de enlace glucosídico, eso ya lo vimos. ¿Por qué? Se los vuelvo a mostrar porque el daño en el DNA producto de exposiciones químicas, radiaciones ionizantes, rayos ultravioleta y metabolismos celulares generan algo muy parecido. Depurinaciones, desaminaciones, daños por oxidación. ¿Qué cosa es una depurinación? Es la pérdida de la base nitrogenada. ¿Ya? Cuando se pierde una base nitrogenada, como el caso aquí de la guanina, es solamente un ejemplo, ¿ya? Queda mi hebra de DNA, que está formada en su esqueleto principal por este azúcar y la unión a través de un grupo fosfato, me va a quedar sin base nitrogenada, ¿ya? Eso significa que la hebra nueva, cuando se forme, al no leer la DNA polimerasa nada acá, me va a cortar la hebra que se está generando a partir del proceso de replicación. Los estudios estiman que hasta 5.000 purinas se pierden de esta manera cada día en una célula humana típica. Fíjense ustedes, son 5.000, ¿ya? Pero, ¿qué son 5.000 entre miles de millones? Nada, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, ustedes tuvieran 2.000 millones de pesos y alguien les pidiera 5.000 pesos y ustedes les dijeran, no, no tengo dinero, ¿no es cierto? Sería como muy miserable. Es más o menos lo mismo. 5.000 purinas suena a una gran cantidad, pero dentro de los miles de millones de bases nitrogenadas que conforman el DNA, esto es, como se dice vulgarmente, un pelo de la cola. Y a este nivel, las maquinarias de replicación y de reparación del DNA aún así funcionan. Una de las principales causas de depurinación es la presencia de metabolitos endógenos altamente reactivos, como los radicales libres de oxígeno. Ya se sabe que la depurinación desempeña un papel importante en la iniciación del cáncer, siempre y cuando tengamos depurinaciones por sobre las 5.000. ¿Ya? Pueden haber, dependiendo si tengo mucha acumulación de radicales libres de oxígeno, 2 millones de depurinaciones, 5 millones de depurinaciones, 10 millones de depurinaciones. Eso ya es importante y eso genera una modificación grosera en el DNA. Las desaminaciones es cuando una base nitrogenada como la citosina pierde al grupo amino. Eso se conoce como deaminación, ¿ya? Al perder este grupo amino, ¿ya? Yo no les mostré. Aquí se muestra que la depurinación ocurre en presencia de agua. Esto se conoce como hidrólisis. Acuérdense que el azúcar es sujeta a sufrir hidrólisis, si no ustedes no podrían hacerse un agua con azúcar o no podrían endulzar el café o el té, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en condiciones en las que yo, por ejemplo, el DNA, si yo preparo DNA para hacer un experimento, yo no lo puedo disolver en grandes cantidades de agua, ¿ya? Y menos aún dejar que ese DNA que yo preparé y que a lo mejor sí resuspendí en agua, que es agua nanopura, ¿no es cierto? Que es agua mucho más pura que agua destilada,
No lo puedo dejar a temperatura ambiente porque rápidamente el oxígeno va a generar lo que se conoce como un ataque nucleofílico. Y ese ataque nucleofílico lo que va a hacer romper los enlaces, ¿ya? Eso se llama hidrólisis. ¿Ya? Aquí también se está mostrando una deaminación a través de un proceso de hidrólisis. Pero quiero que entiendan que en la célula los procesos de hidrólisis que causan mutaciones que nos podrían llevar a fabricar una célula, ¿no es cierto?, tan mutante que produzca cáncer, no están a cargo del agua propiamente tal, sino que están a cargo de otros componentes químicos propios de la célula, como son, ¿no es cierto?, el peróxido de hidrógeno que se forma cuando nosotros respiramos o en los procesos en los que nosotros obtenemos energía, porque en realidad es súper importante que comprendan que la respiración es fundamental para que yo fabrique energía. Ya para eso yo respiro, para eso existe el oxígeno, para eso necesita la célula del oxígeno, para fabricar energía. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el agua. Entonces, la célula y el entorno celular está en un medio acuoso. Por lo tanto, muchas de las proteínas no son susceptibles de sufrir hidrólisis porque están diseñadas para el medio acuoso, ¿ya? Pero sí pueden sufrir ataques nucleofílicos a través de la presencia de radicales libres de oxígeno, radicales libres, ¿no es cierto?, de óxido nítrico, etc. ¿Qué es lo que ocurre con una citosina cuando se desamina? Aquí perdió el grupo amino, en donde tengo el ataque nucleofílico que va a recibir a partir del hidrógeno. Yo voy a tomar este grupo amino, NH2, y se va a transformar en un amonio. Y esa citosina que se va a desaminar, ¿no es cierto?, se va a transformar en un uracilo. ¿Qué significa eso? Que voy a tener una hebra de DNA con una base nitrogenada que no debería estar ahí, porque el uracilo no debería estar en el DNA, tendría que estar en el RNA. ¿Ya? En el núcleo celular, ¿ya?, no deberían existir grandes moléculas de RNA. ¿Por qué? Porque los virus hacen eso. Entonces, como mecanismo de defensa, esos RNA extensos son eliminados. De hecho, los únicos RNA que pueden sobrevivir dentro del núcleo, y no por mucho tiempo tampoco, son los RNA mensajeros y los RNA ribosomales, que son los que van a formar parte de los ribosomas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se forma un RNA mensajero, rápidamente ese RNA mensajero sale del núcleo, se le adhiere una cola de poliadenina y un cap que lo protegen del medio externo, tiene que salir del núcleo para encontrarse con un ribosoma, pero si se quedan mucho tiempo dentro del núcleo se eliminan, ya no se acumulan. En condiciones normales, la deaminación es el proceso mediante el cual se destruyen las proteínas para generar energía. ¿Qué significa eso? Que además nosotros en nuestro organismo tenemos enzimas encargadas de producir desaminación, ¿ya? Y esas enzimas se llaman deaminasas. La hidrólisis del DNA es la causa más común, todos mediados por químicos exógenos o por sobreabundancia de radicales libres de oxígeno. Es lo que yo les estaba diciendo. La célula está en un medio acuoso, por lo tanto muchas de sus proteínas resisten la hidrólisis, ¿ok? Pero si yo someto esa célula a componentes químicos y a radicales libres de oxígeno, voy a provocar entonces la hidrólisis con pérdida de grupos químicos como son, ¿no es cierto?, los grupos aminos. Aquí está lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando nosotros sometemos a una base nitrogenada, como es el caso de la guanina, a un ambiente rico en radicales libres de oxígeno. Lo que ocurre es que esta base nitrogenada, que era la guanina, ya fíjense ustedes lo que pasa cuando tengo muchos radicales libres de oxígeno, cambia su estructura química, ¿ya?, para adherirle un oxígeno. Ese oxígeno hace que esa guanina reciba un nombre. Ese nombre es 8-oxoguanina, ¿ya? O 8-oxo-DGTP. ¿Qué es lo que pasa con la 8-oxiguanina?
es que se comporta durante los procesos replicativos como una base nitrogenada con un doble enlace y no un triple enlace, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en lugar de aparearse con una citosina, se va a aparear con una adenina. Y eso va a generar, después de los procesos de replicación, una mutación en las hebras de DNA que se van a ir formando, ¿no es cierto?, en ese momento. Eso es lo que a mí me interesa que les quede claro, que un ejemplo ya de interacción del DNA con radicales libres de oxígeno, que es el más común de todos estos fenómenos, es la formación de 8-oxo-guanina o 8-oxo de GTP. Ahora, los agentes químicos, que son a los agentes a los que nosotros nos vemos más expuestos día a día, tienden a generar mutaciones. ¿Saben lo que es esto, no? Que les estoy mostrando aquí. Díganme sí o no. Si no saben, díganme no. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, ya, es Ah, que lo vimos en bioestructura, una imagen, creo que es como el gen, ya. o sea, como el ADN, pero no Era recuerdo. como electroforesia en gel, algo así. Eso, muy bien. ¿Ves? Si ustedes saben mucho, chicos, y no me responden, ustedes saben demasiado. Sí, esto que está acá, hay varios tipos de electroforesis, ¿ah? Pero esto que está acá es una electroforesis en gel de agarosa. ¿Y para qué se utiliza? Para ver el DNA, ¿ya? Esto ustedes, no sé si la verdad es que con todas las cosas que ustedes han pasado, especialmente, ¿no es cierto?, como estudiantes de medicina, los paros, más encima esta cosa de la pandemia, lo más probable es que no hayan tenido ni siquiera pasos prácticos. Es muy complejo, pero bueno, de alguna forma irán saliendo adelante. Pero mientras tanto les cuento que esto es una gelatina casi transparente que tiene unos bolsillos en esta parte y esa gelatina está inmersa en un líquido que se llama buffer de corrida. Ya es un buffer que mantiene una corriente eléctrica constante y lo que hace es que tengo un polo negativo y un polo positivo y el DNA migra en esa gelatina que si nosotros la pudiéramos ver a un microscopio es como un tamiz, es como una malla, ¿ya? Yo puedo prepararla con distintos tamaños de tamiz o de hoyito, de ese filtro, de esa malla, de ese colador, ¿ya? Entonces los pedazos más grandes de DNA migran menos por corriente y los pedacitos más pequeños de DNA migran más. Entonces lo que yo tengo acá son millones de fragmentos de DNA que tienen un largo determinado. Y acá tengo otros millones más de fragmentos de DNA, ¿ya? Que tienen también un largo determinado. Y aquí tengo dos cosas. Uno es un estándar de pares de base, en donde yo digo, aquí tengo 1000 pares de base, acá tengo 2000, acá tengo 5000, 7000, 8000, 9000, 10000, 20.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, hasta 100.000 pares de base. Hay de distintos tamaños, no son todos iguales, ¿ya? Y esto que está acá es un control positivo. ¿Qué significa esto? Yo aquí puedo colocar un DNA silvestre o un DNA normal, ¿ya? Quiero evaluar si tengo mutaciones. Esto que les estoy explicando es muy a grosso modo. Para obtener esto tengo que hacer una reacción de PCR como la que se hace para el COVID, etcétera, ¿ya? Pero quiero ver si hay mutaciones y para eso voy a tener muestras de distintos pacientes que yo sospecho que tienen la mutación. Hago las reacciones de PCR y veo qué es lo que ocurre. En un DNA normal, yo tengo muchas bandas de un tamaño X, que en este caso podrían ser 50.000 pares de base, ¿ya? Y dos bandas en menor concentración, por eso brillan menos, con otros pesos moleculares. Pero en las muestras de los pacientes, la reacción de PCR me está mostrando a mí que tengo bandas a los 30.000 y a los 20.000 en gran cantidad, ¿ya? Pero ¿qué significa esto? Que estos DNA, después de esa reacción de PCR, son más pequeños que el DNA que yo tengo acá como control positivo. Si yo, después de una reacción de PCR, veo que los DNA, tengo dos hebras además, me amplificaron dos hebras distintas, una más pequeña y una un poco más grande.
pero siempre ambas son más cortas que la original. ¿Qué tipo de mutación se produjo? A ver quién se atreve a emitir un juicio. Si la hebra después de la reacción de PCR es más corta que la silvestre o normal. ¿Qué mutación? ¿Una sustitución de bases nitrogenadas? O sea, Una... no sé si necesariamente tiene que ser una, pero como que leyó el fin del término de la cadena antes de... Ya usted dice que se adelantó el marco, la lectura del codón de término, una cosa así. Sí, sí, que podría ser por algunos mecanismos mundiales. Es que aquí en la reacción de DNA polimerasa, no importa si a mí se me desplaza o no un marco de lectura, porque eso es importante para la RNA polimerasa. En los PCR, la enzima que yo utilizo es la DNA polimerasa, y esa lo único que hace es leer todo el DNA, independiente si se cambian o no se cambian las secuencias. La DNA polimerasa lo lee igual, ya porque la DNA polimerasa lo que hace es leer el gen y copiarlo. Por lo tanto, si yo tengo una hebra más corta, me van a faltar bases, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo tener acá no es una sustitución ni un desplazamiento en un marco de lectura. Lo que pasó con este DNA es que lisa y llanamente se perdieron fragmentos de la hebra original, y eso hace que después de las replicaciones yo vaya obteniendo cada vez hebras más cortas, ¿ya? Entonces aquí yo tengo una pérdida de bases nitrogenadas. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque para poder ver el DNA, yo necesito agregarle un compuesto químico, ¿ya? Y ese compuesto químico tiene una particularidad, que es que brilla cuando yo someto ese compuesto a la luz ultravioleta. Entonces, cuando aquí lo que hay es que de fondo tengo una luz ultravioleta que hace que el componente químico que le agregué al DNA permite que brille, ¿ya? Ese componente químico, cuando uno hace este tipo de geles, se llama bromuro de etidio. Y el bromuro de etidio se intercala entre las hebras de DNA. Ahora, en una muestra como esta, da lo mismo y me sirve. Pero será bueno que el bromuro de etidio se intercale, en una hebra de DNA de una célula que está viva y que está llevando a cabo sus funciones fisiológicas. No, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos componentes químicos con los que yo me puedo encontrar que van a generar problemas a la hora de expresar genes, a la hora de replicar genes, y que pueden generar además mutaciones. Como el 5-bromouracilo, que es un análogo a la timina, pero que se aparea con guanina. ¿Qué significa eso? Que es análogo de timina, por lo tanto, si yo estoy en un ambiente o mi célula está en un ambiente rico en 5-bromouracilo, la DNA polimerasa, cuando tiene que fabricar la hebra, va a tomar a este 5-bromouracilo como si fuera una timina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La DNA polimerasa pasa leyendo la hebra molde y va a leer A, ¿no es cierto? 3A. Entonces, como lee 3A, lo que tiene que hacer es fabricar una hebra con 3T. ¿Ya? Pero mi célula está en un ambiente rico de 5-bromouracilo. Entonces, la DNA polimerasa, que no es inteligente y que solamente actúa a través de interacciones químicas, va a estirar, por decir de alguna forma, sus manitos y va a tomar este 5-bromouracilo pensando que son timinas. Entonces, donde leyó A, va a poner 5-bromouracilo, 5-bromouracilo, 5-bromouracilo. ¿Ya? Después, esa hebra se va a volver a replicar, y ahora cuando la DNA polimerasa pase por donde están estos análogos a timina, pero que aparean con guanina, ahora lo que va a hacer va a ser leer esa hebra de DNA, y cuando pase va a decir, qué raro, yo aquí debería tener timina, 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 porque fue lo que yo tomé para fabricar la hebra, pero en realidad estoy leyendo citosina, citosina, citosina. Entonces, cuando lee la hebra que tiene los 5-bromouracilos, ¿no es cierto?, va a empezar a generar una hebra que va a tener, en lugar de
TTT o AAA, va a tener guanina, 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 mutación. ¿Ya? Porque de ahí en adelante voy a estar, o la DNA polimerasa va a estar leyendo información errónea. Ahora, imagínense si mi célula o mi cuerpo está bajo el influjo de grandes concentraciones de 5-bromuracilo. Va a estar constantemente, cada vez que quiera fabricar una hebra y pegarle timina a esa hebra que está fabricando, le va a estar pegando 5-bromuracilo. O sea, la catástrofe va a ser total porque prácticamente todas las hebras van a estar fabricadas en lugar de timina con 5-bromuracilo. Entonces voy a modificar todo el DNA. El 5-bromuracilo es un cancerígeno tremendo, ¿ya? De hecho, el 5-bromuracilo se ocupa dentro de los componentes de una quimioterapia. ¿Para qué? Para que la célula a la que le llegue las altas concentraciones de 5-bromuracilo genere tal cantidad de mutaciones en su DNA que el sistema inmune y los sistemas de control del ciclo celular envíen a esa célula a apoptosis, ¿ya? Lo mismo la 2-aminopurina. Esto está repetido, ¿eh? Se me olvidó borrarlo. ¿Ya? No sé por qué están repetidos 2 veces. No me acuerdo por qué se me recopiaron. ¿Ya? Pero es 5-bromuracilo y 2-aminopurina. ¿Ya? Otros agentes químicos, ¿ya?, que pueden inducir modificaciones en las bases nitrogenadas y que esas modificaciones químicas generen emparejamientos incorrectos. Esto es distinto a los grupos alquilo, ya a lo que vimos antes, a esas modificaciones en la entrega de un electrón para que se produzca una base, una conexión entre una base nitrogenada y otra. Ya, lo que yo aquí les estoy presentando es que lisa y llanamente la presencia de productos químicos modifica la química de la base nitrogenada y la modifica de forma irreversible. ¿Ya? Lo que le mostré anteriormente era una modificación reversible. ¿Ya? Eso también que no se les olvide. Pero estos agentes químicos que yo les estoy mostrando ahora generan modificaciones irreversibles en la química de una base nitrogenada. Tenemos el óxido nitroso, que puede generar desaminaciones o puede generar ¿no es cierto?, 8-oxo-guanina. Tenemos también el etilmetanosulfonato, agente alquilante. Eso significa EMS, etilmetanosulfonato. ¿Qué es lo que hace? Transforma la guanina en una etilguanina, la que es capaz de entregar, porque va a interactuar con este enlace que va a corresponder al tercer enlace que va a formar con la otra citosina, perdón, con una citosina, ¿ya? Como el etilmetanosulfato va a actuar sobre la guanina, va a tomar o se va a aprovechar de ese enlace y me va a dejar solamente 2 enlaces disponibles. Por lo tanto, esa guanina, que se va a transformar en una etilguanina, ahora se está comportando como una adenina o como una timina, ¿ya? Por lo tanto, va a unir una base nitrogenada acorde. O sea, si se comporta como adenina, una timina, y si se comportara como timina, uniría a una adenina. El problema es que todas estas guaninas que están acá, que están dando vuelta dentro del núcleo para fabricar, ¿no es cierto?, el DNA, todas se van a transformar en etilguanina. Eso significa que también la catástrofe va a ser enorme. ¿De dónde sale el etilmetanosulfonato? De los insecticidas. Ya, miren, los insecticidas esos que le hacen reclama en la tele tienen etilmetanosulfonato. A los insectos los mata isofacto. Pero si ustedes se fijan, yo no sé si les conté, pero muestran en la televisión que siempre tiran el insecticida en cualquier parte, así como raíz casi jardín. No le hace nada a su familia, o nunca dicen que no te hace nada, pero muestran que las personas salen agregando el insecticida con los hijos, con el marido, ¿no es cierto?, ahí mismo. Pero si ustedes tomaran una lata de insecticida y lo leyeran la letra chica, dice claramente utilizar en espacios abiertos sin presencia de personas. Si bien la primera vez que agregan el insecticida, que puede o no puede contener etilmetanosulfonato, no va a pasar nada. Pero si yo tengo, por ejemplo, hay casas en el campo que están cerca de lugares en donde se crían chanchos o donde se crían caballos que tienen una infestación de mosca. Entonces,
están constantemente rociando sus entornos con insecticidas y la gente en el mismo lugar. Lo más probable es que se pueda producir una mutación en esos individuos y generar cáncer. Claro, se toma a la ligera desde el punto de vista publicitario porque uno, por ejemplo, yo aquí vivo en una casa, yo no estoy constantemente agregando insecticidas porque mucho bicho no hay. Pero en una casa, como les explicaba, en el campo, donde tienen una infestación de mosca, y no sé si alguna vez han visto una infestación de mosca, pero es una cosa horrible, o sea, siempre está lleno de esos moscos grandes, es asqueroso, y la gente está constantemente echando insecticida para que la casa no se le llene con mosca. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Que se pueden producir problemas, ¿ya? En los individuos. El otro componente, ¿ya? Y que es el que tiene que ver con la tinción del DNA, es el bromuro de tidio. ¿Ya? La proflavina y la dioxina también se ocupan como antitumorales, pero se conocen como agentes intercalantes. ¿Por qué? Porque se intercalan en el DNA, como se ve acá. ¿Ya? Esto que les estoy mostrando es el bromuro de tidio. El problema es que cuando se intercala en el DNA, ese DNA ya no se abre, no se puede abrir para replicarse o no se puede abrir para que la hebra, ¿no es cierto?, donde está el gen activo, sea leída por la RNA polimerasa, ¿ya? Ok, entonces lo que va a pasar es que si yo me contamino con bromuro de tidio, puedo dejar de expresar proteína y se deja de replicar el DNA en ciertas regiones. Si ese bromuro de tidio se intercala en algunas regiones del DNA, las maquinarias de reparación lo que va a hacer es cortar ese pedazo de DNA y lo va a botar, ¿ya? Y me va a dejar el auto sin puerta. ¿Ok? Y si los sistemas de control de la expresión de genes y los sistemas de control de la replicación celular no funcionan, ese auto sin puerta va a seguir funcionando, ¿ya? Y a lo mejor después al auto sin puerta se le va a se le va a estropear un neumático y el auto va a seguir funcionando, pero con el neumático, ¿no es cierto?, estropeado, va a chocar otro auto. O sea, eso significa que otra célula va a sufrir modificaciones y basta con que una célula mute y comience a expresar proteína de manera anómala para que las células que se van a generar a partir de esta sean mutantes y también tiene la capacidad de generar modificaciones en las células aledañas y de esa forma termina produciéndose un tumor. El bromuro de tidio, para lo único que sirve es para teñir el DNA en los experimentos. La proflavina y la dioxina son antitumorales, son drogas anticancerígenas. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de lo que ocurre con este famoso bromuro de tidio y cómo permite que uno observe las moléculas de DNA. Vamos a hacer un recreo, ¿ya? Y vamos a seguir con mutaciones inducidas por agentes físicos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Cuéntame. Es que no entendí bien en la parte de la desaminación del DNA. No entendí cómo, por qué se producía. ¿Era igual una hidrólisis? Sí, por hidrólisis. Y esa hidrólisis, pues, generalmente la hidrólisis, cuando se producen las desaminaciones o deaminaciones, ocurren cuando la célula está bajo el influjo de altas concentraciones de los ROS, los radicales libres de oxígeno, ¿ya? O reactivos de oxígeno, también de óxido nitroso, etcétera. Pero también es por hidrólisis, sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces hacemos un pequeño recreo de 10 minutos. Yo voy a pausar la grabación. Las personas ya saben que tengan internet con anchos de banda limitados, pueden cerrar la sesión y después volver a unirse con el mismo link que les envié. Ya, así que tomémonos 10 minutos para... Sí, tomémonos 10 minutos. Sí, 5, sí, porque tenemos clase hasta las 7. Ya, tomémonos 10 minutos entonces. Voy a pausar. Ya chicos, con esto terminamos hoy día, que son las mutaciones inducidas por agentes físicos.
Ahora, como ustedes pueden ver, les pongo a Hulk porque los agentes físicos tenemos las radiaciones ionizantes como los rayos X, los rayos gamma, la radiación alfa, la radiación beta. Tenemos también, ¿no es cierto?, las radiaciones no ionizantes como la luz ultravioleta. ¿Ya? ¿Qué es lo complejo con este tipo de mutaciones? Es que se inducen mutaciones porque se genera un daño muy extenso y muy serio en el DNA. Las radiaciones a nivel del DNA y a nivel de la información que maneja una célula se comportan como verdaderos escalpelos nanométricos que cortan o destruyen grandes extensiones no solamente de DNA, de proteínas, de la membrana plasmática, etc. Entonces, lo que menos va a ocurrir cuando uno se expone a radiaciones por agentes físicos como la radiación gamma es transformarse en Hulk. ¿Ya? Eso no ocurre. ¿Ya? De hecho, lo más probable es que si nos sometemos a grandes concentraciones de rayos gamma, terminamos esterilizados y muertos. O sea, terminamos siendo muertos estériles. ¿Ya? Así que si tienen acceso a la radiación gamma, no se van a transformar en Hulk. ¿Ya? Aunque se llamen Bruce Banner. Alguien está preguntándome algo en el chat, pero a veces no se abre el chat, no sé por qué. Aquí se abrió. Alguien me puso que quería María Jesús Pino. Pucha, yo quería hacer Hulk. Ya, está bien. No, está bien, no importa si la clase no puede ser todo pura seriedad, así que una bromita de vez en cuando no le hace mal a nadie. Mientras no sea un chascarro como el que me pasó el lunes, no hay problema. ¿Ya? Así que bueno, nosotros como individuos a la radiación que más estamos expuestos durante nuestra vida son los famosos rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta generan una cosa bien particular en el DNA que se conocen como dímeros de timina. Eso es lo que hace. Si no sabían por qué la radiación ultravioleta produce cáncer a la piel, es porque produce lo que se conocen como dímeros de timina. ¿Ya? ¿Qué cosa es un dímero de timina? Es que en la misma hebra donde se encuentran dos timinas adyacentes una al lado de la otra, al impactar la radiación ultravioleta hace que estas dos timinas interactúen entre sí. La verdad es que este primer dibujo que no es muy bueno, ¿ya? Pero lo que ejemplifica es que genera una deformación en el DNA porque esas dos timinas que están ahí interactúan entre sí, entonces pierden unión con su base nitrogenada correspondiente. Y en el momento de la replicación del DNA, cuando el DNA, la DNA polimerasa lee la hebra a partir de la cual va a formar una hebra nueva, en lugar de leer dos timinas para generar una hebra con dos adeninas, ¿no es cierto?, complementarias, lo que va a hacer es que va a leer como si esto fuera una sola timina. Entonces, en la hebra que se está formando va solamente a incluir una adenina complementaria a la supuesta timina individual que había aquí. ¿Ya? Acá se ve un poco mejor de qué se trata esto. Esta es una timina y esta es otra timina, una adenina. Al incidir la luz ultravioleta sobre estas timinas, se van a producir esta dimerización. Entonces, cuando la DNA polimerasa lee esta hebra para fabricar esta otra, ¿ya? Lo que va a hacer es que va a leer esta timina como una sola timina. Entonces, cuando fabrica una hebra nueva, en lugar de adicionar dos adeninas, lo que va a hacer adicionar solo una adenina que se va a relacionar con esta doble timina que es reconocida como si fuera una sola. ¿Ya? Eso es un dímero de timina. Esto es más o menos lo que ocurre, ¿ya? Dimerizan, se unen como una sola estructura. Entonces, al final, lo que va a ocurrir es que al pasar, como les digo, la DNA polimerasa leyendo esta hebra, en lugar de leer dos, va a leer como si fuera una, y en la hebra complementaria que se va a formar a partir de esta hebra, va a generarse una sola
adenina en esta posición, ¿ya? Entonces como si se perdiera una adenina, ¿ya? Y eso lo que va a generar es un cambio en el marco de lectura. Ahora, chuta, si la radiación ultravioleta me genera esta cosa, entonces, ¿por qué a pesar de todo no todos tenemos cáncer? Porque existen mecanismos de reparación que tienen que ver con la luz blanca, que al mismo tiempo en el que se produce un dímero de timina, ese dímero de timina se repara para que las timinas sigan apareciendo como dos timinas separadas, ¿ya? Entonces, el efecto sigue siendo de carácter acumulativo y extenso, o dependiendo también de la energía. La radiación ultravioleta que más dimeriza a la timina es la radiación ultravioleta del tipo A y la del tipo B. Son las de longitudes de onda más pequeñas y las que tienen más energía. La radiación ultravioleta de los tubos ultravioleta de la discoteca es VC. Si bien es de muy baja energía, también genera dímeros de timina. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay países donde la luz ultravioleta en los centros nocturnos, como las discotecas o los bares, está prohibida. Y en los lugares en los que está permitida solamente se puede usar durante periodos cortos de tiempo, para evitar, ¿no es cierto?, que la gente que va a disfrutar a la discoteca, o al bar, o al pub, o al karaoke, lo que sea, ¿no es cierto?, no vayan a terminar con un cáncer a la piel. Aparte de la radiación ultravioleta, que es una radiación no ionizante, en el mundo existen, en el planeta, en la biosfera, en el ecosistema, existen diferentes tipos de radiaciones a las que nosotros afortunadamente no vamos a estar expuestos siempre, ¿ya? Como son las radiaciones alfa, las beta, los rayos X, los rayos gamma y los peores de todos, los neutrones. Las radiaciones alfa y las radiaciones beta se conocen como radiaciones de poca energía. De hecho, si ustedes se fijan, la radiación alfa apenas y logra atravesar el papel. La radiación beta con suerte atraviesa el papel y puede atravesar, digamos, láminas muy delgadas de madera. Los rayos X atraviesan mucho más papel, madera, tejidos blandos, etcétera, pero se frena en láminas densas de plomo o de acero. Ya lo mismo pasa con los rayos gamma, pero los rayos gamma sí pueden atravesar el acero, ya, y también el plomo, pero cuando son rayos gamma de alta energía. Y la más mala de todas es la expulsión de neutrones desde el núcleo de un átomo. Afortunadamente, nosotros, en teoría, miren, ahora después de lo que ha pasado el 2020 con el coronavirus, yo ya no digo nada, porque capaz que venga una explosión de neutrones del Sol, no sé, así que no quiero poner las manos al fuego, pero lo que les quiero decir es que en condiciones normales, nosotros no deberíamos nunca estar expuestos al bombardeo de neutrones, ya, porque esto se produce cuando el átomo se fisiona. Entonces al fisionarse se destruye el núcleo y se liberan los neutrones. Son moléculas de alta energía, son como pequeñas, son como balines microscópicos, ¿ya? Destruyen todo a su paso porque tienen gran capacidad de penetración, destruyen el DNA de una manera increíble, ¿ya? Ahora, como les dije, esto se produce solo en la fisión del átomo, o sea, en una explosión nuclear o en un accidente nuclear, ¿ya? Los efectos de los neutrones, de hecho, solo se pudieron apreciar bien en el ser humano con el famoso, ¿no es cierto?, la catástrofe en Chernobyl, ¿ya? Y la gente que vivía en este pueblo que se llama Pripyat, que es el que queda cerca de Chernobyl, sufrió un montón de lesiones. Y no solo ello, si vieron la serie de Chernobyl en el HBO, lo que hicieron los rusos cuando recién se fusionó el núcleo del reactor fue mandar a los bomberos a la parte de arriba del reactor a tirar agua para enfriar las barras digamos, de plutonio que se utilizaban como combustible, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que como había hecho fisión el núcleo, empezó a expulsar neutrones que salían disparados como balas, y esos pobres bomberos que iban más encima haciendo turno
para enfriar el núcleo, en la parte de arriba del reactor, fueron atravesados por millones y millones de rad de neutrones. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no siente que se quema, uno no siente nada. ¿Qué es lo que pasa? Uno después de un tiempo, como sufrí daño extenso en el DNA, y ustedes ya lo saben, ¿qué pasa cuando el DNA de una célula se daña? ¿No es cierto? Se transforma en cáncer. Pero cuando el daño está muy extendido, ¿qué le pasaba a la célula? ¿Qué me puede decir cuando el daño en el DNA se extiende mucho? Es mucho lo que se daña el DNA en una célula. ¿Qué le pasa a la célula? Apoptosis. Apoptosis, ¿ya? Así que imagínense que en su cuerpo, todas las células de su cuerpo comiencen de repente a hacer apoptosis. Se empiezan a desintegrar básicamente. Se empiezan a desintegrar vivos. Eso fue lo que les pasó a los bomberos en Chernobyl, ¿ya? Es terrible. Nosotros afortunadamente no deberíamos estar expuestos nunca en la vida a una nube, o a un estallido de neutrones, ¿ya? A los rayos gamma, la verdad es que tampoco, si bien el ser humano es capaz de generar rayos gamma de poca energía, se están utilizando en algunos aeropuertos para ver debajo de la ropa, para ver si uno lleva armas, etcétera, pero son rayos gamma de muy baja energía, entonces tienen poca penetración. Los rayos X es un cuento distinto, porque los rayos X sí, yo me puedo someter a una relativa o con relativa frecuencia a rayos X por el hecho de que puedo tomarme una radiografía, ¿ya? La radiación alfa y la radiación beta son producidas por isótopos que tienen vidas medias súper cortas, de 45 días, ¿ya? ¿Dónde se ven o cómo, en qué momento se ocupan? En investigación científica se ocupa mucho radiación alfa y radiación beta para marcar DNA, para marcar proteínas, ¿ya? Así que nosotros en teoría tampoco deberíamos estar expuestos ni a radiación alfa ni a radiación beta en condiciones normales. De todas estas radiaciones, con las que más nos vamos a relacionar es con los rayos X. Ahora, las radiaciones de alta energía producen rotura o rupturas cromosómicas, ¿ya? Generan que el DNA de doble cadena se parta, ¿ya? En grandes pedazos. Eso es grave. Y lo otro, en las condiciones, digamos, menos negativas, pueden producir apareamiento incorrecto por rotura del enlace N-glucosídico, entonces se genera las depurinaciones o las pérdidas de bases nitrogenadas. ¿Qué puede producir apareamiento incorrecto? De todas estas radiaciones, con la que nosotros podríamos sufrir este tipo de problemas sería con los rayos X, ¿ya? Roturas cromosómicas también, pero jamás vamos a estar, las radiografías son igual que una foto. Entonces, se aprieta el botoncito de la máquina que emite el rayo X y es un flachazo de rayos X y se toma la fotografía. ¿Ya? No queda uno ahí sometido a una exposición de minutos de rayos X. Entonces, la ruptura del DNA no va a ocurrir bajo esas circunstancias. Ahora, y con esto terminamos, existen mecanismos de reparación, ¿ya? Los mecanismos de reparación del DNA son variados y dependen también de los organismos. Y aquí nosotros vemos a unos trabajadores, ya que son estos mecanismos de reparación que están haciendo un trabajo de relojería en donde están reemplazando bases nitrogenadas, están ligando la hebra, ya, para que no pase nada más negativo. Ahora, como ustedes lo ven aquí en el esquema, es un proceso lento, o sea, es mucho más lento que el proceso de replicación del DNA. Por lo tanto, cuando los mecanismos fallan, o sea, más bien dicho, cuando el daño en el DNA es demasiado extendido, estos mecanismos fallan, porque mientras se está rompiendo por acá el DNA o por acá, ellos están concentrados en reparar esta pequeña porción. Existen dos tipos de reparación del DNA, uno que se llama reparación directa y otro se conoce como reparación por escisión. Escisión es corte, ¿ya? La reparación directa, una de las cosas que genera reparación directa es la DNA fotoliasa, que es una enzima que revierte la dimerización de las timinas. Y tenemos unas enzimas que se llaman transferasa,
que solucionan este problema de las desmetilaciones. Cuando el DNA se desmetila, estas enzimas que se llaman transferasas vuelven a remetilar y de esa forma se vuelve al estado original de esa molécula, ¿ya? Estos mecanismos funcionan relativamente bien, pero también están limitados por la cantidad de daño. Son rápidos porque no requieren de un conjunto muy extenso de proteínas ni de participantes en el proceso. Mientras que los mecanismos de reparación por corte son mecanismos complejos en donde participa una gran cantidad de proteínas, como se vio en el dibujito que les mostré. Cada uno de estos trabajadores es un complejo proteico o una proteína diferente. Ya en el caso de la DNA fosfoliasa es una enzima y en el caso de las transferasas, o en este caso las metiltransferasas, es una enzima. Aquí tengo muchas proteínas y muchas enzimas que van a trabajar juntos, por lo tanto son procesos lentos. ¿Cuáles son estos mecanismos de reparación por corte? Uno que se llama por escisión de bases modificadas, por escisión de nucleótidos, ¿ya? Y por emparejamientos incorrectos durante la replicación. Por escisión de nucleótidos, este mecanismo se va a activar cuando hay distorsiones de la doble cadena, como los aductos o dímeros de timina, errores de más de una base, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo errores de una base en el momento en el que actúa la DNA fosfoliasa. Acá tengo errores mucho más extensos. Tenemos reparación post-replicativa, tenemos reparaciones propensas a errores que se conocen como SOS, pero estos son mecanismos que vamos a ver en bacterias. Y tengo reparaciones de roturas de doble cadena, también muy extendida en bacterias y en algunos nematos que son gusanos. ¿Qué es lo que dice esta caricatura? Dice, por favor, ayúdenme, lo estoy perdiendo. Ya está perdiendo su hebra, hebra de DNA complementaria, porque las bases nitrogenadas están sufriendo de aminaciones, de purinaciones, etc. Y la DNA glicosilasa, que es la que vuelve a unir la base nitrogenada con su azúcar, dice, no se preocupe, primero necesitamos removerlos, que se encuentran, o sea, los que se encuentran en el gris, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que esta cosa lo que va a hacer es remover como si fuera un dentista, por eso tiene esta llave que se llama pico del oro en el mundo de los dentistas, porque va a sacar lo malo, va a volver a pegar la base nitrogenada junto con, ¿no es cierto?, el azúcar. Pero para eso, no solamente va a retirar esto que se ve fallado aquí en la molécula, sino que lo más probable es que este individuo que tiene una carita tan buena, o este que incluso es oscuro, ya van a cortar ese fragmento y van a formar un fragmento nuevo, ¿ya? Entonces la reparación no es tan buena como él piensa que va a hacer, porque él va a perder, de hecho, a su amigo, porque esta maquinaria lo que va a hacer es cortar el pedazo por completo. La DNA fosfoliasa, que es lo que les explico en este esquema, se basa en una enzima que se activa por la luz blanca. ¿Cuál es la luz blanca? La luz blanca es la luz producto de todas las longitudes de onda. Entonces, se produce una dimerización en la timina, producto de los rayos ultravioleta. Eso se conocen como fotodímeros. Enseguida, la DNA fosfoliasa se une a la región del DNA donde se encuentra este dímero de timina, y por longitudes de onda o luces con longitudes de onda superiores a los 300 nanómetros, esa enzima se activa y me va a liberar los enlaces que unen a estas dos timinas para finalmente que éstas aparezcan como timinas separadas. Y este proceso, ¿por qué es un círculo? Porque en el verano particularmente, cuando estamos tomando sol y la radiación ultravioleta es muy extendida, se producen dímeros de timina, pero como el sol, además de generar luz ultravioleta, genera luz y genera emisiones, ¿no es cierto?, espectrales por sobre los 300 nanómetros, va a activar a la fosfoliasa, la que va a volver a separar esas timinas van a volver a unirse y así. Esto es un proceso que ocurre constantemente, ¿ya? Las transferasas de grupos alquilo
ya también participan y son puntuales y eliminan los grupos alquilos generados por mutágenos como el metano-sulfonato de etilo y la nitroguanosina. ¿Ya? El metano-sulfonato, acuérdense que es el componente de los insecticidas. Estas reparaciones son sencillas. Tengo un protagonista, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando el daño es más extenso o es más serio? Acá yo no he perdido bases nitrogenadas todavía. Yo aquí lo que tengo es que dos bases se unieron, que no, eso no debería haber ocurrido, y las separo y todo como antes, bien, la cosa sigue funcionando. Pero a veces se pierden, ¿no es cierto?, bases nitrogenadas por acción de químicos que producen glicosilaciones. Entonces aquí se supone que aquí está el azúcar unida, o más bien dicho, la base nitrogenada está unida al azúcar que está formando la hebra de DNA o la cadena de DNA. Entonces se pierde la base nitrogenada producto de la aparición de estas enzimas, de estos compuestos químicos, y tiene que repararse el DNA. Pero miren lo complejo que es. La glucosilasa de DNA elimina la base que está mala o que se perdió, en teoría puede eliminar la base o no hacer nada. ¿Ya? O sea, la DNA glucosilasa puede participar en este proceso o no. En este caso que yo les estoy mostrando acá, la base nitrogenada tiene una mutación química. Puede ser un grupo alquilo, una deaminación, etc. ¿Ya? Entonces la DNA glucosilasa rompe el enlace entre la base y el azúcar y me desamina. ¿Ya? Me está desaminando, no desaminando, perdón, me está depurinando la hebra de DNA. A continuación viene otra enzima que se llama la DNA endonucleasa y corta en el lugar en donde se perdió la base nitrogenada, corta, rompe el azúcar, y por eso es que queda ese espacio, y corta ahí la hebra de DNA. Yo no sé si les expliqué esto, creo que no, porque aquí aparece otra enzima que se llama la exonucleasa de DNA, elimina el fragmento por completo. ¿Por qué por qué una se llama endonucleasa y por qué la otra enzima se llama exonucleasa? Ya les voy a contar por qué. Pues es una cosa muy sencilla. Si yo tengo una hebra de DNA, ¿ya? Esto se llama extremo 5', 3'. ¿Ya? Podría ser al revés también y tener una hebra acá abajo 5' a 3'. Pero concentrémonos solo en esto de acá. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de enzimas que destruyen el DNA, las endonucleasas y las exonucleasas. Supongamos que la hebra de DNA es de este tamaño, o sea, aquí empieza y aquí termina. No hay más para allá y no hay más para acá tampoco. Las exonucleasas son enzimas que son como un Pac-Man. Vamos a cambiar el color ahí. Ya, como un Pac-Man. Pero no me acuerdo si el Pac-Man tenía un ojito, pero le voy a poner un ojo, no importa. Las exonucleasas se comen o comienzan a destruir el DNA siempre desde el extremo hacia el centro. ¿Ya? Por eso se llaman exonucleasas, porque se comen el DNA desde la parte más externa de la hebra de DNA. ¿Ok? Mientras que las que se conocen como endonucleasas son cuchillos moleculares. ¿Ya? Aquí está el cuchillo con su manguito. Uy, cuesta un mundo dibujar con esto. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? La endonucleasa es que corta el DNA
internamente, no en los extremos, sino que adentro del DNA. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La DNA exonucleasa, que va a ser la que va a consumir un fragmento grande de DNA, no puede, porque esta hebra ahora sí es una hebra que no tiene final. Entonces, es imposible que la exonucleasa, ¿no es cierto?, empiece a trabajar de los extremos, se terminaría comiendo todo el DNA antes de llegar a la zona que se quiere reparar. Entonces, ¿cuándo cambia la cosa? Cuando la endonucleasa permite una abertura en la hebra de DNA. Y entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, viene la exonucleasa que se va a colocar en este extremo, porque ahora el DNA tiene un extremo en esta parte. Se fijan, aquí termina la hebra. Entonces, ahora sí puede trabajar la exonucleasa y comienza a eliminar el DNA hasta un punto determinado, ¿ya? Pueden ser 30 o 40 pares de base, no más que eso. Ahora, ¿por qué va a llegar acá? Porque aquí el dibujo tiene un pequeñito error, y es que muestra un solo corte de la endonucleasa, pero la endonucleasa la verdad es que corta entre 30 y 40 pares de base. Entonces, como corta aquí y corta por acá, la exonucleasa va a eliminar todo ese DNA hasta que se encuentre con el siguiente corte, ¿ya? Ahora, una vez que se cortó todo ese pedazo de DNA, viene la misma enzima que me fabrica las hebras de DNA, que es la DNA, ¿no es cierto?, polimerasa, y comienza a fabricar, teniendo esta hebra como templado, el DNA. Y eso es lo que está haciendo aquí, sintetizó DNA, ¿ya? Y después, si ustedes se fijan, me quedan espacios que no tienen unión, hay una discontinuidad en esta hebra de DNA. La DNA ligasa, que es la misma DNA ligasa que participa en la unión de los fragmentos de Okazaki, cuando se produce la replicación del DNA, termina de cerrar, ¿no es cierto?, la hebra para que se forme un DNA completo. Ahora, así de lento como yo se los dije, así de lento es el proceso. Entonces, ustedes comprenderán que si yo tengo esta modificación multiplicada por 2 millones, de hecho, la velocidad y la cantidad de enzimas no va a ser suficiente para reparar todo el daño. Y ahí lo que va a ocurrir es que o la célula se vuelve una mutante desgraciada, ¿no es cierto?, que se va a transformar en cáncer, o el sistema de regulación la va a enviar a apoptosis. Y aquí están todas las enzimas que participan y son todas las enzimas que yo les he estado contando cuál es su función. ¿Ya? Esto es la explicación molecular, pero yo la verdad es que se las voy a dejar para que le echen una mirada, pero no me interesa que se sepan todos los componentes que participan ya en esta reparación. Y si ustedes se fijan, son bastante complejos. Ahora, estos mecanismos son muy parecidos a estos de acá, ¿ya? Pero lo que les voy a mostrar aquí es que este es el mecanismo por reparación por escisión de nucleótidos. Es prácticamente igual que esto, pero lo que ocurre es que yo elimino el nucleótido por completo. Si ustedes se fijan, esto comienza con la ruptura del puente glucosídico entre la desoxirribosa y la base nitrogenada, ¿ya? La reparación por escisión de base, lo primero, o como parte del mecanismo de reparación, es cortando el enlace glucosídico entre la desoxirribosa y la base nitrogenada. Pero el otro mecanismo, que es el que le estoy mostrando acá, se conoce como por escisión de nucleótido. Aquí yo no tengo la DNA glicosilasa, porque lo que va a ocurrir es que una enzima o un complejo enzimático que se llama TF2H saca el nucleótido por completo, o sea, inmediatamente saca su base nitrogenada y el azúcar, ¿ya? Entonces aquí yo no tengo la participación ni de endo ni de exonucleasas. El proceso también es tremendamente extenso y largo. La diferencia, que es lo que a mí me interesa que aprendan, es que
en la reparación por escisión parte con la glucosilasa, ¿ya? Mientras que el de reparación por escisión de nucleótidos parte con TF2H. Finalmente, el proceso se iguala porque al final de la reparación por escisión de nucleótidos también necesitamos de la actividad de DNA polimerasa para que fabrique una hebra nueva de DNA. Lo que les pongo acá son distintos mecanismos de reparación. Están en inglés porque por convención, acuérdense, creo que se los dije al principio, se utilizan abreviaciones en inglés para no confundirlas con abreviaciones en español. Tenemos VER, que significa Base Excision Repair, tenemos la reparación de hebras dobles, tenemos una enfermedad que se llama Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer. Esta lista de abreviaciones es para que lean esta tabla de acá, ¿ya? ¿Qué es esa tabla? Esa tabla son problemas que se producen cuando las mutaciones, miren que soy quemado. Tengo mutaciones, porque también pueden ocurrir mutaciones en los mecanismos de reparación. O sea, así, como dice un amigo, de matados somos los seres humanos. O sea, no solamente tenemos errores o mutaciones en el DNA, en genes, que pueden afectar, no sé, la expresión de una enzima a nivel pancreático por algo, o la expresión, no sé, de la insulina a nivel del páncreas, ¿no es cierto? Sino que además somos tan quemados que hay mutaciones que afectan a los mecanismos de reparación, o sea, afectan los genes que fabrican las enzimas que me ayudan a reparar el DNA. ¿Ya? Y las enfermedades más comunes asociadas a esos fenómenos son el senoderma pigmentoso, el síndrome de Cockayne, la ataxia telangiectásica y el síndrome de Werner, ¿ya? Esos cuatro síndromes son los más comunes relacionados con las deficiencias en los mecanismos de reparación del DNA. O sea, de verdad que los seres humanos somos muy, pero muy matados. O sea, no tenemos por dónde afirmarnos de alguna parte. Si no nos golpea al gen de la insulina, nos golpea al gen, por ejemplo, que participa en la reparación por escisión de nucleótidos, ¿ya? ¿Cómo se produce este problema? Porque se genera a través de mutaciones puntuales. Pero miren, ¿quién genera o cómo se genera esta mutación habitualmente? A través de la exposición a los rayos ultravioleta, ¿ya? O sea, wow, qué complejo. Tengo mecanismos que reparan este daño, pero al mismo tiempo me está generando otro daño. El senoderma pigmentoso es una característica de la piel, pero lo grave acá es que ese senoderma pigmentoso podría derivar a un cáncer. El síndrome de Cockayne, ¿ya?, también es producto de una mutación puntual de la cual se desconoce su origen. Ya afecta al TCR. ¿Qué cosa es el TCR? El TCR es la reparación acoplada a la transcripción. O sea, mientras se está transcribiendo el gen, ya la RNA polimerasa, no se vayan a confundir, estoy hablando de la RNA polimerasa, mientras transcribe el gen, también ayuda un poco y dice, pero acá estoy leyendo un gen, pero algo raro tiene y lo voy a reparar. Entonces, ese mecanismo es el que falla en el síndrome de Cockayne, no de cocaína, que es la droga. Esto es Cockayne por un apellido, ¿ya? La verdad es que produce enanismo primordial, retraso mental severo, microcefalia, etc. La ataxia telangiectásica, ¿ya?, se produce cuando el mecanismo DSB, doble strain break, o sea, reparación de la ruptura de una doble hebra, eso significa, ¿ya? Por eso es que se produce también por una aberración cromosómica. Aquí puedo tener una translocación, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Se asocia a linfomas. Y la ataxia telangiectásica afecta las articulaciones, afecta la piel con distintos grados, ¿no es cierto?, de un rash cutáneo,
inflamación de las articulaciones, procesos procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? Y el síndrome de Werner ya es lo que se conoce como vejez prematura. El otro nombre que recibe, no me he podido acordar, ¿alguien sabe cómo se llama o no? La vejez prematura en niños, porque ustedes saben muchas cosas. A mí la verdad es que se me olvidó, ¿ya? Tiene un nombre, Geria algo, no me he podido acordar. Hay varios días que trato de acordarme y no puedo, ¿ya? Pero es vejez prematura. ¿Saben qué? No me voy a quedar con la duda. Voy a consultarlo al tiro. Geriatro, no me puedo acordar. Progeria, ahora me acordé, ya me acordé. El síndrome de Werner se llama progeria, ¿ya? Aquí alguien parece que me respondió. Muchas gracias, Bascuñán. No sé cuál es el nombre de Bascuñán. Ya, no sé si es dama o caballero. Pero gracias, ¿ya? Dama. Muchas gracias, señorita Bascuñán, entonces. Claro, se llama progeria. Ese era el nombre del que no me podía acordar. Y el otro día, y a mí no me gusta buscar las cosas, yo tengo súper buena memoria, pero no me gusta buscar las cosas en internet, trato de acordarme. Pero una de las cosas, al menos que a mí me ha servido harto en mi vida y para estudiar en la universidad y mientras hice el doctorado y todo eso, era que apenas me asaltaba una duda y no me acordaba, lo consultaba al tiro o lo buscaba en internet. Y les cuento que cuando hacía eso, nunca más se me olvidaba. Ya, nunca más, nunca más. Hay cosas, por ejemplo, de la universidad que no se me han olvidado porque tenía la duda, en ese tiempo sin internet, ustedes comprenderán, iba a la biblioteca, buscaba un libro, y eso que yo no era ñoño, pero igual lo hacía y estudiaba, y nunca más se me olvidó, y eso hizo que la universidad para mí fuera un paseo, a mí no me costó nada terminar una carrera, ¿ya? Pero muchas gracias por contarme, ya la famosa progeria. También afecta, pero no se sabe bien si afecta a este sistema o a este otro. También se debe por aberraciones cromosómicas y está asociado a varios cánceres. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cáncer es una enfermedad crónica que se suele dar, ¿no es cierto?, en edades avanzadas de la vida, porque tiene que ver con procesos relacionados con mutaciones asociadas, ¿no es cierto?, a la replicación. Entonces, mientras más se replique la célula, más posibilidades tengo yo de que alguna falle, no se vaya a apoptosis y se transforme en un tumor y se transforme en cáncer. Entonces, las probabilidades van a aumentar a medida que pasa el tiempo y yo, ¿no es cierto?, me voy volviendo más viejo. ¿Qué es lo particular de estas patologías? Esto que está acá es el xeroderma pigmentoso, ya en donde la célula, hasta aquí no hay cáncer a la piel, ojo con eso, ya, pero comienzan a generar melanina de forma poco coordinada entre un grupo celular y otro y se genera esta como aparición de lunares en exceso. Esto es el síndrome de Cockayne, microcefalia, enanismo primordial y una serie de otras características. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque es por una aberración cromosómica, entonces se pierde mucha información porque estoy afectando a un fragmento del cromosoma. Aquí tengo el síndrome de Werner, ¿no es cierto?, que es la famosa progeria. Y esto que les quiero mostrar acá es lo que puede ocurrir. Esta niña era una sobreviviente del ataque a Hiroshima y Nagasaki. Ya ustedes saben que esto fue una bomba atómica, no produjo grandes concentraciones digamos, de neutrones, pero sí generó gran cantidad de rayos gamma y de rayos X, ¿ya? Ella era normal hasta después de la explosión, en donde ella, aunque ustedes no lo crean, no sufrió daños visibles, ¿ya? A ella no le afectó
no se quemó, no presentó daño por la exposición, como les contaba yo, de neutrones de los bomberos en Chernobyl, sino que lo que le pasó fue que de repente empezó a envejecer de manera acelerada. Y es porque ella, ¿no es cierto?, estos rayos gamma, que son los que se presume le afectaron, golpearon a los genes que participaban en los mecanismos de reparación asociados con la progeria. Entonces a ella, después de un tiempo, se le produjo progeria, ¿ya? Aquí tenía 13 años y aquí tenía 16 años. O sea, esto es interesante porque nos ha permitido ver cómo las radiaciones afectan a los seres humanos, pero es absolutamente mala porque la única forma en la que nosotros hemos podido darnos cuenta de lo que ocurre cuando nos exponemos a fármacos, cuando nos exponemos a compuestos químicos, cuando nos exponemos a radiaciones ionizantes, es que tiene que haber siempre alguien afectado, ¿no es cierto?, que presenta una patología. Eso sin mencionar todas las patologías genéticas que se encontraron en la población de Pripyat después de Chernobyl. O sea, hoy en día se sabe mucho de qué pasa cuando se pierden genes, no sé si decir gracias, pero desafortunadamente gracias a las personas que vivían en el pueblo cercano a Chernobyl, ¿ya? ¿Y por qué se aprendió más de Chernobyl que de Hiroshima y Nagasaki? Única y exclusivamente por los adelantos técnicos. Si bien lo de Chernobyl ocurrió hace muchos años atrás, ya se tenía el conocimiento técnico como para hacer estudios genéticos, ¿ya? Mientras que para la Segunda Guerra Mundial era bien poco lo que se sabía. De hecho, se supo que esta niña tenía progeria o que adquirió la progeria después de que se le hizo una autopsia y se obtuvieron muestras de esa niña, ¿ya? Como envejeció producto de la bomba atómica, lo que se hizo fue guardar tejido de esta niña congelada en nitrógeno, y esos fueron los tejidos que después se estudiaron, ¿ya? Muy interesante. La ataxia telangiectásica afecta a los vasos sanguíneos, ¿ya? Produce debilidad capilar gracias a la deficiencia en la fosfatidilinositol 3 quinasa. La fosfatidilinositol 3 quinasa participa como un mensajero dentro de una cascada de señales celular que se relaciona con una cosa que se llama factor de crecimiento endotelial. Ya el factor de crecimiento endotelial tiene que ver con la producción de vasos sanguíneos. Ahora, cuando yo tengo un factor de crecimiento endotelial que al estimular a las células, las estimula no de buena manera, o más bien dicho, la célula, al recibir la señal, no trabaja de buena manera, es como que queda un poco sorda frente a la señal del factor de crecimiento endotelial, produce una serie de patologías a nivel de la formación de vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso es que se producen hemorragias oculares, hemorragias en las rodillas, pero no es por un problema de cicatrización, sino que es más de coagulación, es más bien por un problema en cómo se están formando los vasos sanguíneos nuevos. Y con esa diapositiva terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, damas y caballeros? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profesor, le estamos Sí, escuchando. profe. Ah, ya. Si no tienen preguntas, dejamos hasta acá. Nos vemos mañana. Y ahora, si se les ocurre alguna pregunta de aquí a mañana, me la hacen mañana. ¿Ya? Ah, profe, yo le iba a preguntar, pero no es relacionado con la materia. Cuénteme. Es que la semana pasada, no sé si fue la pasada o la antes pasada, pero habíamos dicho que quizás íbamos a hacer una sesión extra. No sé si eso Sí, quedó en o no. sí, es que ustedes me iban a contar en qué momento. O no, o yo les tenía que contar. La verdad es que yo no me acuerdo, pero pregunté delante por el grupo de curso y dijeron de que creo que usted era el que que iba a avisar. A ver, si no se acuerda usted, ¿qué queda para mí? Ya, mañana les cuento. Ya, mañana les aviso. Sin falta. Ya, Vale, profe. ya, Muchas que gracias. estén bien. Gracias, Chao. es un agrado hacerles clases. Pórtense bien y cuídense, ¿ya?
Muchas gracias, profesor. Que esté Ya, bien. profe, nos vemos. Muchas Ya, gracias. nos vemos. Chao, Muchas profe, gracias. gracias. No, profesor, muchas Chao, gracias. chao, que tengan una Gracias. linda tarde y un merecido descanso. Cuídense. Gracias.